¿Quién fue Milton Friedman y qué aportes le hizo a la economía? Lo analizamos a continuación. Hola a todos, el video de hoy es una continuación a una serie de videos que están subidos a mi canal con la temática de historia del pensamiento económico. En el video de hoy quiero contarles un poco acerca de Milton Friedman. Friedman, economista neoyorquino, nacido en Brooklyn en 1912, tuvo una enorme carrera como científico, pero también como divulgador de las ideas liberales. El economista Julio Cole, en un texto publicado en un libro compilado por Adrián Rabier, Lecturas de Historia del Pensamiento Económico, sostiene que existen dos Friedman. Por un lado, el Friedman intelectual público y por el otro, el Friedman científico. En el video de hoy nos vamos a concentrar en el Friedman científico y más específicamente en dos de sus principales aportes a la ciencia económica. Cabe decir también que este Friedman científico estudió matemáticas y economía en la Universidad de Rutgers, después obtuvo su maestría en economía de la Universidad de Chicago y finalmente consiguió su doctorado en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Sin embargo, Friedman está muy asociado a la Universidad de Chicago, una universidad donde dictó clases entre el año 1946 y el año 1977. Un año antes de dejar de dar clases en la Universidad de Chicago, Milton Friedman fue galardonado nada menos que con el Premio Nobel de Economía. Y que Friedman haya recibido el Nobel de Economía nos da pie para hablar del primer aporte que hoy queremos mencionar de Friedman a la ciencia económica. Este aporte es su teoría monetaria. Es que, como dice el Comité Nobel, Friedman recibió el premio por sus logros en los campos del análisis del consumo, la historia y la teoría monetaria y su demostración de la complejidad de las políticas de estabilización. ¿Qué decía entonces Friedman sobre la cuestión monetaria y por lo tanto sobre la inflación? Tal vez la frase más conocida de Friedman sea esa que dice que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Esta frase fue dicha por primera vez en una conferencia en el año 1970 que terminó siendo publicada por el Institute of Economic Affairs de la ciudad de Londres. Con esto, Friedman quería decir que cuando los países atravesaban un proceso de inflación, la causa tenía que ser buscada no en la codicia de los empresarios o en el precio de algún producto particular como el petróleo u otros productos clave, ni tampoco en el consumismo de los consumidores. Para Friedman, la suba de precios generalizada y sostenida en el tiempo en una economía, ese fenómeno que conocemos como inflación, tenía una causa que era el incremento excesivo de la cantidad de dinero. En 1976, en una conferencia en Sudáfrica llamada ¿Es la inflación una enfermedad incurable?, el propio Friedman decía: lo primero y más importante que hay que decir es que la inflación la produce el gobierno. No quiero decir que se produzca por mala voluntad o malicia. La produce el gobierno porque responde a los deseos de sus electores. Sin embargo, todo gobierno, ya sea el de Sudáfrica o el de cualquier otro país, se apresura a culpar a otras personas por la inflación. Y ahí es donde aclara: ahora bien, no cabe la menor duda de que los empresarios son codiciosos, de que los sindicalistas son avaros, de que los consumidores son derrochadores, pero ninguno de estos grupos posee una imprenta en la que pueda imprimir esos papeles multicolores
que ustedes llaman dinero. Lo que está diciendo Friedman es que si los consumidores gastaran demasiado, por ejemplo, pero la cantidad de dinero en la economía no creciera, ese mayor gasto de parte de los consumidores tendría la contrapartida de un menor ahorro. Y frente a ese menor ahorro, lo que pasaría en la economía es que se reduciría la inversión. Por lo tanto, el aumento del gasto en consumo generaría una caída del gasto en inversión. Y lo que tendríamos como resultado es que el gasto agregado de la economía no cambia. Pongamos el ejemplo distinto. Si el aumento del gasto de los consumidores fuera financiado con un aumento de la cantidad de dinero por parte del Banco Central, entonces ahí sí tendríamos un aumento del gasto de los consumidores sin la reducción correspondiente del gasto de las empresas o del gasto de inversión, y por lo tanto habría mayor gasto agregado para la economía con una misma cantidad de bienes, con lo cual eso genera una presión al alza en el precio de estos bienes o genera inflación. Friedman aclara entonces que la causa directa de la inflación es demasiado dinero en relación con la producción y que no hay otro camino para que se produzca la inflación. Ninguna inflación en la historia no fue precedida por un rápido incremento de la cantidad de dinero en circulación. Para probar su punto, Friedman utilizó sistemáticamente estudios y datos empíricos. En su conferencia de 1976, de hecho, muestra algunos gráficos como el de Estados Unidos entre el año 1964 y 1975, el de Sudáfrica entre 1966 y 1974, o el de Alemania para el periodo 1964-1975. Allí, en todos esos gráficos, se observa una correlación muy clara entre la cantidad de dinero por unidad de producto y el índice de precios al consumidor de esos países. Si quisiéramos reproducir este análisis para la Argentina, el resultado, como se ve en el gráfico, sería de alguna forma similar. Lo que vemos ahí es que entre el año 2008 y el año 2021, la cantidad de dinero por unidad de producto subió un 10.500%. Y en ese mismo periodo, ajustado esto por un lag temporal que también tiene en cuenta Friedman, los precios medidos por el IPC habían subido 7.700%. Friedman, hay que decirlo, no fue el primero que elaboró esta teoría que relaciona de forma directa la cantidad de dinero con la inflación. De hecho, lo que él está haciendo en su época es reflotando la llamada teoría cuantitativa del dinero, que había sido inmortalizada en una famosa ecuación por un economista de principios del siglo XX llamado Irwin Fisher. ¿Qué decía esta ecuación? Lo pueden ver en pantalla. M por B es igual a P por Q. ¿Y qué quiere decir esto? M quiere decir la cantidad de dinero en la economía, V se refiere a la velocidad de circulación del dinero, P es el nivel de precios de la economía y Q vendría a representar la cantidad de bienes producidos en un periodo en una economía. Lo que sostenía Fisher y más temprano que él, economistas y filósofos de la talla de David Hume o John Locke, es que dado que la velocidad de circulación y la producción de bienes y servicios se mantenía relativamente constante, entonces un incremento en la cantidad de dinero iba a tener el efecto de generar un incremento en el nivel de precios agregado de la economía en cuestión. Según un trabajo de Antonio Argandonia, analizando las contribuciones de Milton Friedman, lo que Friedman hace con esta teoría para de alguna forma rescatarla del olvido en el que se encontraba hacia la década de los años 60, es que logró probar
empíricamente que la velocidad de circulación del dinero, entre paréntesis, la inversa de la demanda de dinero, esto quiere decir que si hay alta velocidad de circulación es porque hay baja demanda de dinero, mientras que si hay baja velocidad de circulación es porque ha crecido la demanda de dinero, cerramos paréntesis. Friedman había demostrado esto de que la velocidad de circulación era mucho más constante en el tiempo de lo que los economistas de la época creían. Y como dice Argandonia, si la demanda de dinero es una función estable, entonces los excesos de oferta de dinero deben transmitirse a las restantes variables de la ecuación de cambios, con lo que la teoría cuantitativa vuelve a tener sentido. Para ir cerrando este primer punto, Friedman también se preguntó por qué era que en ocasiones crecía excesivamente la cantidad de dinero. Y su respuesta fue taxativa. Es que si bien un salto en el nivel general de precios de una sola vez puede tener múltiples causas, un proceso prolongado y sostenido de aumento en el nivel de precios de una economía solo se explica porque, en palabras de Friedman, la inflación tiene una característica especial que agrada particularmente a gobiernos que están ajustados en sus presupuestos. Y esa característica es que la inflación es una forma de impuesto que puede ser cobrado sin que nadie vote a su favor. Es decir, es un impuesto no legislado, un impuesto que no pasa por el Congreso. O sea, que Friedman decía que la inflación era un fenómeno monetario, pero cuyas causas eran principalmente fiscales. Para cerrar ahora sí con esta sección, sepan que la mirada de Friedman sobre la inflación, que es de largo plazo un fenómeno monetario motivado por razones fiscales, hoy es una parte fundamental de lo que podemos llamar el consenso de los economistas. Y es por esto que la visión monetarista de Friedman sobre la inflación es uno de sus más importantes aportes a la ciencia económica. Pasemos ahora al segundo aporte de Friedman que queremos destacar hoy. Es que de forma relacionada con la temática de la inflación se impone la crítica que Friedman le hace a la llamada curva de Phillips. Repasando un poco, tras los escritos de John Maynard Keynes en la década del 30, emergió una nueva ortodoxia. La ortodoxia keynesiana, que le asignaba al gobierno un rol fundamental en el manejo técnico de las variables económicas. Después de Keynes, los economistas creyeron que los gobiernos podían manejar el ciclo económico estimulando la demanda agregada con políticas fiscales y monetarias expansivas, cuando las economías entraba en un proceso recesivo, pero al mismo tiempo podían enfriar la economía, bajando el gasto público y la emisión, cuando ésta entraba en un proceso de recalentamiento. Dicho esto, fue un economista neozelandés de nombre William Phillips quien encontró una relación empírica, es decir, basada en datos que había observado para un periodo específico de tiempo, que mostraban que para bajar la inflación era necesario atravesar un periodo de incremento en el nivel de desempleo. Pero a la inversa, también podía reducirse el desempleo si se aceptaba una mayor tasa de inflación. A esta tesis se la denominó curva de Phillips, porque si ven el gráfico que está ahora en la pantalla, podía dibujarse una curva con pendiente negativa, en donde en el eje vertical aparece la inflación y en el eje horizontal aparece el desempleo. El hecho de que la curva tenga pendiente negativa muestra que a menores niveles de inflación hay mayor nivel de desempleo, pero al mismo tiempo, si quiero menores niveles de desempleo, tengo que tolerar mayores niveles de inflación. En 1958, en su texto El rol de la política monetaria, Milton Friedman se encargó de desmontar esta visión. Es que en el contexto en donde Friedman escribía, venía pasando que los países se enfrentaban
cada vez mayores niveles de desempleo y cada vez más altos niveles de inflación. ¿Y cómo era esto posible si la teoría de la curva de Phillips me decía que si aumentaba la inflación tenía que, al menos, bajar el desempleo? Lo que Friedman sostuvo era que la curva de Phillips tenía sentido siempre y cuando un aumento de la tasa de inflación fuera un aumento no esperado por parte de los agentes económicos. Es decir, si por ejemplo los trabajadores esperan que el año que viene la inflación sea 0%, pero finalmente termina siendo 10%, entonces en ese caso sí va a caer la tasa de desempleo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque los trabajadores ese año, frente a la expectativa de 0 inflación, no pedirán un incremento de sus salarios. Sin embargo, en el mismo periodo, las empresas van a estar vendiendo a precios 10% más caros que el año anterior. Las empresas entonces venden a 10% más, pagan los mismos sueldos que el año anterior y entonces incrementan sus ganancias. Y este incremento de sus ganancias lleva a las empresas a aumentar la producción y para aumentar la producción necesitan contratar nuevos empleados. El efecto final de este proceso es una reducción de la tasa de desempleo. Pero la película es muy distinta si frente a este 10% de aumento de la tasa de inflación, los trabajadores, anticipando y esperando que esto efectivamente ocurra, solicitan y consiguen un 10% de incremento en sus salarios nominales. Si este es el escenario, la inflación es anticipada y los trabajadores consiguen un aumento de sueldo igual que lo que fue la inflación, entonces las ganancias de las empresas no crecen, no hay un incentivo a incrementar la producción y tampoco hay un incentivo a incrementar el nivel de empleo. Y finalmente, entonces, esta mayor inflación no se traduce en una menor tasa de desempleo agregada. En este contexto, lo que sostuvo Friedman fue que existía una tasa de desempleo natural, que dependía de factores estructurales, como por ejemplo las regulaciones específicas del mercado laboral, y que esta tasa solo podía ser modificada por la política monetaria en el muy corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, y dado que Friedman va a suponer que los trabajadores van adaptando sus expectativas de inflación en la medida que pasa el tiempo, esta tasa de desempleo natural no podía bajarse ni aumentarse utilizando la política monetaria. Y si esto era así, entonces la curva de Phillips a corto plazo podía tener una pendiente negativa, pero en el largo plazo iba a tener una pendiente vertical en el nivel de la tasa natural de desempleo, lo que quiere decir que la inflación puede o bien subir o bien bajar, pero esa tasa de desempleo estructural, natural, no va a ser modificada por la política monetaria. Friedman es explícito con esto al explicar que el Banco Central puede modificar variables nominales, pero no puede modificar variables reales. En su famoso artículo dice: para establecer una conclusión general, la autoridad monetaria tiene control sobre las cantidades nominales. Por ejemplo, puede usar ese control para fijar una cantidad nominal, como el tipo de cambio nominal, el nivel de precios o el nivel nominal del ingreso nacional. Pero lo que no puede hacer la política monetaria es usar su control de cantidades nominales, por ejemplo la cantidad de dinero, para fijar una cantidad real de la economía, como puede ser la tasa real de interés, la tasa real del ingreso de las personas o la tasa real de desempleo. Volviendo sobre un punto anterior, lo máximo que podría hacer la autoridad monetaria es
con más inflación, bajar la tasa de desempleo por debajo de su nivel natural, pero esto solo duraría por un corto plazo de tiempo. La crítica de Friedman a la curva de Phillips fue un punto de inflexión fundamental para que la profesión de economistas fuera abandonando progresivamente la ortodoxia keynesiana y se restituyera un pensamiento un poco más liberal y un poco menos intervencionista en política económica. Es que en definitiva, si el gobierno no es capaz de modificar de manera sostenida la tasa de desempleo mediante incrementos o bajas de la inflación, entonces por ahí lo mejor que puede hacer es mantener una inflación baja y estable a lo largo del tiempo, así no distorsiona el resto de las variables económicas. Mientras que la curva de Phillips era una herramienta intelectual que permitía a los gobiernos intervenir para mejorar supuestamente el funcionamiento de la economía, Friedman sugirió que mejor los gobiernos no intervinieran porque en el mejor de los casos iban a quitar de sus valores naturales, y solamente por un corto periodo de tiempo, a algunas variables clave de la macroeconomía. Repasemos un poco lo que dijimos hasta acá. Existen dos Milton Friedman, el intelectual público y el científico. Hoy nos concentramos en analizar al Friedman científico. Más adelante seguramente le dediquemos más videos a analizar al Friedman divulgador, al intelectual público liberal. Tercer punto, nos enfocamos en dos ideas. En primer lugar, su teoría monetaria y el principio de que la inflación es siempre un fenómeno monetario. En segundo lugar, en su crítica a la curva de Phillips, que redujo las esperanzas sobre la capacidad del gobierno de hacer sintonía fina con la economía. Dudas, consultas, críticas y comentarios son todos bienvenidos, déjenlos acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video no te olvides de darle me gusta, mirar los otros videos de esta sección, suscribirte a mi canal, compartirlo en tus redes sociales y hasta también podés invitarme un cafecito. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en la próxima.